clase, esta clase que estamos a punto de llevar a cabo, la iniciamos el día miércoles de manera presencial, eh, pero nos faltó ver un cachito. Entonces, para que no nos perdamos con todo esto, vamos a dar la clase desde cero. Obviamente va a ser un poco, no resumen, pero sí un poquito más puntual, para que nos dé tiempo de abarcar todo durante la próxima hora, ¿sale? Para que también demos chance a preguntas o alguna duda que se vaya generando. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar Perdón, doctor. con los... Ajá, Nada más dígame, doctor. quería comentarle, la mayoría no estuvo en la clase del miércoles, por eso es que le Ujú. había pedido la posibilidad de hacerla como si fuera original o inicial. Ah, ok. ¿Sí? Perfecto. Entonces, sin problema. Sí, de hecho vamos a ver todas las diapositivas, doctor, sin problema. Ok, doctor, muchas gracias. No, usted, doctor. Ok, chicos, entonces, la idea general de esta sesión es dar como alguna generalidad o alguna introducción a grosso modo de lo que se trata los diseños de investigación, y dentro de los diseños de investigación, qué tengo que considerar para hacer un diseño, o sea, qué tengo que medir, y eso de medir se refiere a las variables como tal, ¿no? Entonces, vamos a ver estos dos temas a grosso modo, porque hablar de variables, hablar de tipos de diseños de estudio, son cursos completos incluso. Bueno, en el caso hablando particularmente en el posgrado, en los posgrados que tomé en la UNAM eran cursos completos de metodología, cursos completos de diseños epidemiológicos, cursos completos de medición de variables, de validaciones. Entonces, esto es muchísimo más, pero al menos las generalidades que vamos a ver en estos momentos serían como las nociones, y de aquí podemos ir partiendo de acuerdo a cada una de las dudas, preguntas o incluso de los proyectos o líneas de investigación que vayan generando en su servicio, y que con gusto los vamos a apoyar, ¿sale? Entonces, la idea general de esto es primero ver qué es una variable, ¿sale? Entonces, nosotros siempre para llevar cualquier protocolo de investigación tenemos que medir, y tenemos que medir algo, y tiene que ser medido de una manera objetiva o incluso subjetiva, porque ahorita ya vamos a ver las variables, cómo se comportan, cómo se clasifican y cómo se pueden ir midiendo, pero siempre tiene que haber algo que medir, ¿sale? Si yo no tengo nada que medir, pues no voy a poder hacer investigación, así de sencillo. Y de alguna manera tiene que variar, de ahí la palabra variable, ahorita vamos a ver a qué se refiere. Entonces, cuando nosotros hablamos de variables, nosotros tenemos un sinfín de definiciones, no hay una sola, de acuerdo a la literatura, de acuerdo a los libros donde lo estén buscando, no hay una sola definición de variables. Pero en este sentido, la primera definición o el primer punto que vemos se podría hacer de esa manera. Una variable es una característica o características de algún sujeto u objeto que pueden tomar diferentes valores. De ahí la palabra que debe de variar, de ahí la palabra variable, ¿sale? De tomar los diferentes valores. Diferentes valores pueden ser desde el número 0 hasta el número infinito, que es algo cuantitativo, o algo cualitativo, que va a tomar el valor de 1 o de 2, o de 1, 2 o 3, ¿sale? De acuerdo a las escalas. Si tiene una condición. Entonces, de esta manera está variando, y al final a ese se le conoce como variable. El día miércoles les comentaba que una de mis profesoras del posgrado, la doctora Claudia Infante, nos comentaba que una variable es algo que varía. Al final puede sonar como muy, pues si quieren, como lógico, pero al final, cuando nos encontramos haciendo la medición de nuestras variables, analizándolas, nos damos cuenta que esas variables no variaban. Entonces no era una variable, era una constante. Entonces, al final, esa es una de las características, y de una manera muy simplista. Una variable tiene que variar, ¿sí? No es variable, así de sencillo, ¿sale? Entonces, encontrando una forma de variación, una forma de medición de lo que quiero dar a conocer, o de mis datos para medir, yo puedo clasificar las variables de diferentes maneras, ¿sale? ¿Cuáles son esas diferentes maneras de medir? Bueno, pues se tienen varias clasificaciones. Se puede decir por su naturaleza, por su nivel metodológico y su nivel de medición. Por su naturaleza, en términos generales, va a ser desde el punto de vista general. Ahorita lo vamos a ver por qué, sale cuantitativas y cualitativas. Desde el punto de vista metodológico, que también lo vamos a ver ahorita, se refiere a cómo yo tengo que considerar la temporalidad de las variables para llegar a mi finalidad, a mi variable dependiente, que es una parte del nivel metodológico, que les digo, ahorita lo vamos a checar. Y por su nivel de medición, se refiere también a cuantitativas y cualitativas, pero con
algunas diferencias en nombre, vamos a llamar como nombre y apellido, que tienen que ver más con el tipo de análisis estadístico. Entonces, de alguna manera, cada clasificación de las variables tiene que ver con un proceso diferente en las etapas de investigación, que al final todas van a ser variables sí, pero el tipo de variable, la clasificación de variable me va a permitir llevar a cabo el proceso tanto metodológico o de coherencia metodológica del protocolo y por último de la coherencia en el análisis estadístico. Entonces, hay muchas clasificaciones, como les digo, pero cada una tiene su razón de ser, ¿va? Entonces, si nosotros vamos del tipo de vista por su naturaleza, se clasifican en dos grandes modos, cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas son números, las cualitativas son categorías, ¿sale? Es decir, las cualitativas también son números, pero no son números per se, son números que se ocupan para hacer categorías. Las cuantitativas es el número natural, el número que se encuentra, como yo lo veo, ¿sale? Yo peso a un paciente, veo cuánto está pesa en la báscula, ok, 80 kilos, es 80 kilos, ¿sale? Cuando las puedo cambiar desde el punto de vista cuantitativo, yo también les puedo poner el nombre como datos duros o objetivos y a las cualitativas datos blandos o subjetivos. ¿Por qué esta clasificación? Cuando yo digo que es un dato duro o objetivo, como les pone el ejemplo hace unos momentos, si yo peso a un paciente y veo que pesó 80 kilos, es objetivo. ¿Por qué? Porque estoy viendo esos 80 kilos. Estoy viendo que el equipo, la báscula o lo que esté ocupando, la tanita o lo que ustedes quieran, me está dando los 80 kilos. Yo lo estoy observando. Nadie me está diciendo como que pesa 80 kilos, ¿sale? Por eso es objetivo. En el caso de los subjetivos, que son los cualitativos, tiene que ver mucho a veces con el interrogatorio que hacemos en la parte médica, ¿no? O ustedes en el expertise médico. El ejemplo que les ponía el miércoles es la famosa escala de EVA. La escala de EVA es una escala subjetiva de dolor y entonces yo puedo decir, ok, del 0 al 10, ¿cuánto le duele? Y un paciente me va a decir, pues me duele 4. Pero nosotros como profesionales de la salud, ustedes como médicos van a decir, pues la cara del paciente no es de 4, es de 8. Ajá, entonces ahí empieza un poquito la subjetividad. ¿A qué le creo? ¿A lo que me dice el paciente o a lo que yo estoy observando? Ajá. Entonces, de este modo son variables que se miden. Si se miden son válidas, por supuesto que son válidas, pero el valor o el poder que pueden tener en términos de análisis o de llegar a un resultado es no tan bueno como algo cuantitativo, pero al final de cuentas las dos se miden, ¿sale? Entonces, de esta manera es como su naturaleza en términos generales. Ahora, si yo los voy a poner desde el contexto del punto de vista metodológico, aquí empezamos con las famosas variables dependientes e independientes y que las confusoras y las intermedias y lo que ustedes quieran. Entonces, dentro de todas estas, en la literatura van a encontrar la notación con estas letras, ¿sale? Siempre van a ver la variable dependiente como la variable y la independiente como las variables x, ¿sale? Como si fuera una ecuación matemática, así se les conoce. Que al final este tipo de notación tiene que ver con un tipo de análisis que se llaman modelos de regresión, pero esto ya es otro punto, pero si en algún momento alguien ve esto con un análisis estadístico, también se puede prestar, ¿sale? Solamente es el comentario como tipo comercial, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy viendo esta parte de nivel metodológico, siempre vamos a ubicar una variable dependiente y una independiente. Esas dos variables siempre deben de existir. Si falta una, pues no hay protocolo, no hay investigación, no hay medición, no hay ninguna razón de ser, ¿sale? Como su nombre lo indica, la variable dependiente es la variable que va a depender de qué, de todas las variables que voy a medir. ¿Y cuáles son las variables que voy a medir? Pues las independientes, ¿sale? Entonces, cada variable independiente tiene que tener efecto directo con la variable dependiente, ¿sale? Si yo no encuentro un efecto directo de una variable independiente con la dependiente, pues entonces esa variable no me sirve absolutamente de nada. Se puede ver bonito en la notación de variables que vamos a averiguar más adelante, pero si no me sirve de nada, pues entonces solo trabajé pues doble y no me va a dar mucha información. Entonces, pues aquí les comento, y como les decía el miércoles, todas las variables que vayan a integrar en su protocolo de investigación tienen que estar derivadas o tienen que tener que ver con la variable de tipo dependiente. Si no, pues solamente van a anotar información y perdieron tiempo y no les va a ayudar para nada. Tal vez para otro protocolo, pero para el suyo, si no tiene nada que ver, pues no tiene caso que en ese momento las estén anotando, ¿sale? Entonces, siempre la variable dependiente va a depender del efecto de las independientes, ¿sale? Vamos poniendo esa línea de temporalidad, vamos a poner un ejemplo. Pero también existen variables que se llaman antecedentes. ¿Vale? Ahorita regresamos con las intermedias. Las antecedentes, como su nombre le indica, es
las variables que me van a explicar o me van a dar una aproximación de cómo se comporta mi población en términos demográficos o en términos clínicos o en términos de nivel socioeconómico, nivel educativo, etnia. Ajá, entonces, serían como tipo sexo, como les decía, los niveles económicos educativos, a qué tipo de etnia pertenece el paciente, si es diabético desde un inicio o no, hipertenso, con obesidad, ¿sale? O sea, variables que pues, no se pueden cambiar, ¿sale? Por eso se llaman antecedentes. Las confusoras, como su nombre le indica, son variables que si yo tengo el efecto de una variable dependiente con mi independiente y no toma en consideración otra variable muy importante que puede estar influenciando, pues entonces si yo no ubico esas variables confusoras, pues al final de mi investigación lo que puedo tener son muchísimos sesgos porque no me di esas variables que de repente las tenemos a la mano, pero no las anotamos pues porque como estamos muy atentos a yo voy a ver variable A versus variable B y las demás no me interesan, pues es lo que tenemos que empezar a meter, ¿sale? Y las intermedias se refieren más a los mecanismos que explican esas interacciones, ¿sale? Es decir, se voy a explicar el mecanismo de cómo, en el ejemplo que tenemos más reciente con COVID, a través del virus, una vez que entra al organismo, cómo hace todo el proceso fisiopatológico o molecular para llegar a la complicación de enfermedad grave. Ajá, entonces, todos esos procesos moleculares, eso pueden ser sus variables intermedias. ¿Cómo lo explico yo? ¿Sale? Es decir, yo ya tengo todas mis variables anotadas, dependiente, independiente y todas las que dijimos. Ahora, ¿cómo interaccionan? Y la forma en cómo yo le explico la interacción, que siempre tiene que estar basada en la literatura científica, es mi variable intermedia, ¿sale? Que sería como un pequeño proceso. Entonces, metodológicamente se le conoce. Ahora, si yo tuviera que organizar, a ver, antes de todo esto, chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien se quedó con algo de lo que hemos dicho hasta el momento? ¿No? ¿Alguien que me pueda decir en el chat o algo? Si tienen alguna duda o pregunta. ¿No? Ok, bueno, si no me contestan, creo que podemos seguir, ¿no? Entonces, al momento de yo ubicar las variables de una manera por temporalidad, yo podría tenerlos de esta manera. Siempre es mi causa o mi efecto, ¿sale? Entonces, entre la causa y el efecto, acomodar estas variables, como les decía, es una variable de tipo independiente y una variable de tipo dependiente. Pueden encontrar en la literatura este tipo de sinónimos. Ajá, es exactamente lo mismo. De acuerdo a la literatura o a los documentos que revisen de este tipo de temas, pueden ver estos nombres, pero se refieren exactamente a lo mismo. Van cambiando en función del tipo de estudio también, ajá, pero en términos generales, metodológicamente es un similar o es un equivalente a lo que estamos revisando. Entonces, si yo pongo un ejemplo, yo les decía que al tener una mala alimentación o una buena alimentación podría aumentar o disminuir la mortalidad por una enfermedad cardiovascular, ¿sale? Entonces todos sabemos que si no comemos muy bien, pues podemos tener complicaciones cardiovasculares. Si comemos pues no muy bien, digo, si comemos bien, esta mortalidad puede disminuir, ¿no? Complicaciones. Pero, ¿qué pasa cuando yo voy interactuando con todas las demás variables? Si las voy juntando y las voy organizando en el camino, como les estaba comentando. Bueno, antes de todo esto, este tipo de modelos, cuando yo empiezo a agregar variables, que ahorita vemos el ejemplo, tienen que ver con los modelos de multicausalidad. Uno que seguramente vieron en la facultad fueron los modelos de Rodman, que tiene 3 causas, ¿sale? Como los vemos aquí. En términos generales, estas causas se tienen que juntar o se tienen que unir para tener una causa suficiente. Cuando yo estoy viendo los tipos de causas, yo puedo tener aquí una causa necesaria, ¿sale? Es decir, lo que siempre tengo que tener para que me enferme. Pero estas causas componentes son los factores de riesgo, es decir, yo puedo tener un fondo genético muy importante para que tenga la enfermedad. Pero si ese fondo genético no se ve aumentado, no se ve conflictuado, vamos a llamarlo de una manera, porque yo estoy fumando para que me dé un infarto, una vez que yo fume, que es este cachito que está acá afuera, si se junta, ahora sí tengo el infarto y se forma una causa suficiente, que la causa suficiente al final de cuentas, ¿qué va a ser? El infarto. En términos generales, en este modelo siempre manejan que esa causa suficiente es la enfermedad. Ajá. Entonces, a partir de estos tipos de modelos empiezan como a interactuar muchísimas variables o muchísimos procesos en los que yo estoy viendo cómo no es una sola variable, es un conjunto de variables y que yo debo de identificarlas y colocarlas de acuerdo a la temporalidad que mejor se ajuste a qué, al protocolo de investigación, ¿sale? No siempre las variables van a tener el mismo comportamiento, pueden ir cambiando entre ellas y la interacción puede ser diferente. Lo importante es identificarlas y ponerlas
en el orden que es requerido, ¿sale? ¿Para qué? Para el tipo de investigación y los objetivos del protocolo. Entonces, esto sí es muy, muy diferente en todo lo que estamos haciendo. Ahora, en el caso del resto de las variables, cuando yo las estoy acomodando, como les decía, tengo una variable de tipo independiente y una dependiente, solo teníamos esta de aquí y esta de acá. Pero si yo voy acomodando las demás en el tiempo, pues ya empieza a ser un modelo de multicausalidad. Ya no solo tengo dos variables como de inicio, tengo muchísimas y tengo que empezar a observar cuáles son o cuál es el efecto que deben de tener. Entonces, poniendo en el contexto, en el ejemplo, yo tenía que la dieta es una variable que si tengo una buena alimentación, pues puedo aumentar o disminuir, o una buena o más mala alimentación puede aumentar o disminuir las complicaciones, en este caso la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Pero también yo puedo decir, a ver, un paciente que, o una persona que no come muy bien, también no hace ejercicio. Y si no hace ejercicio, pues va a tener una masa muscular disminuida, ¿no? Que lo que está pasando con COVID también. Pero también sé que una persona que tiene malos hábitos o estilos de vida no muy saludables, pues también fuma. Y el fumar también es otra variable que me puede afectar, ¿sale? Entonces son varias, valga la redundancia, varias variables que a la vez tienen el efecto sobre lo que yo estoy estudiando. Entonces, al ver ese efecto, entonces yo no las puedo obviar, ¿sale? Yo no puedo decir que esas variables pues van a ser, o sea, las puedo quitar. Siempre son variables que tengo que estar observando. ¿Por qué? Porque es el proceso de fisiopatológico, el comportamiento de una persona con estas características, ¿sale? Entonces, en términos generales, lo que tenemos que hacer es ver este tipo de variables que yo estoy midiendo a la par, pero también sin dejar de ubicar que estas características o estos comportamientos de quién vienen, pues de la persona que estoy estudiando. ¿Y cuál es la persona que estoy estudiando? Pues aquí entran las variables de tipo antecedente. Y esas personas que estoy estudiando tienen una edad, tienen un sexo, tienen una etnia, perdón, aquí ya no es raza, sale es etnia. Tienen un nivel socioeconómico, tienen un nivel educativo, tienen un sinfín de características posteriores a todo este tipo de complicaciones o este tipo de variables. Entonces, aquí es cuando yo empiezo a ubicar todas estas variables, cómo están haciendo su juego entre ellas, ¿sale? Y también de esta manera, yo sé que son estas, uno voy a decir, bueno, estas variables ya las tomé en mi protocolo, ya vi cuáles son las características que tengo que tener, pero también uno dice, pero o sea, serán las únicas. Urgente. Se fue la... Médicos de cardiología lo solicitan en el cuarto piso, primera sección, urgente. Médicos de cardiología lo solicitan Juan, en ¿me el escuchas? cuarto piso, primera sección, urgente. Se fue la señal. Perdón, chicos, esto me sacó, pero estoy aquí de vuelta, ¿sale? Déjenme compartir otra vez la pantalla. Gracias. ¿Sí? ¿En qué, ¿sí me escucharon con esta parte todavía, chicos, o se quedaron un poquito más atrás? Creo que se quedó ahí en multicausalidad, Juan. Ok, gracias, doctor. Entonces, como les comentaba, cuando yo identifico todas mis variables en posicionamiento, tanto antecedentes como independientes y la dependiente, también me puedo preguntar en algún momento, ¿son las únicas variables que tienen que ver o hay otras confusoras que debo de tomar? Entonces es cuando yo tengo que empezar a revisar el tipo de variables, de tipo de confusión, para que también me lleven este efecto, que a su vez van a tener el impacto sobre la mortalidad por enfermedad cardiovascular, ¿no? En el caso del ejemplo. Entonces, si es una persona que tiene obesidad, o es una persona que ya ha tenido infartos previos, o tiene un fondo genético, entonces yo tendría que estar observando cómo se van a comportar a la par. Ahora, esta es una parte muy importante. Tal vez obesidad para alguien sea una parte de confusión, ¿sale? Si lo explica de esa manera. Tal vez para muchos decir, ¿sabes qué? No. Si es un paciente que ya vive con obesidad desde mucho, entonces no es una de confusión.
es una variable antecedente, ¿sale? Entonces, con este pequeño ejemplo, lo que les quiero dar a entender es que la variable que ustedes elijan la pueden ocupar o la pueden acomodar donde ustedes quieran, siempre y cuando tenga una razón de ser. ¿Sale? No para mí todas las variables confusoras van a ser independientes o las independientes no solo van a ser independientes, pueden ser antecedentes. Entonces, esa es ahí la característica del ejercicio o de las características que deben de considerar en cada una de las variables, pero en todo momento y de ser posible también, porque luego queremos tomar muchas variables, pero ni siquiera están en los expedientes o ni siquiera las podemos medir en el servicio, bueno, pues ni modo, también es así. Pero a medida de lo posible que tengamos todas las variables para medir, pues las podemos traer al marco conceptual de variables y las podemos ir colocando, ¿sale? Ahora, de tal manera que si esto lo junto yo en un bosquejo muy grande en términos generales, yo pueda tener esta red de multicausalidad o esta red de multivariables, en donde podemos observar que yo ya acomodé mis variables de alguna manera, pero todas, si se dan cuenta, absolutamente todas las líneas rojas están llegando a la variable dependiente, a través de muchas conexiones entre ellas. Las conexiones sobre variables antecedentes pueden tener un impacto sobre las independientes y las dependientes con las intermedias y las intermedias con confusoras, o incluso las antecedentes pueden tener un contacto directo con la dependiente, puede no pasar sobre todas las variables. Entonces, este camino que puede llevar una variable con otra es necesario que empiecen a revisarlo de términos generales, porque esto es como lo que les da la pauta para saber qué sí puedo medir, qué no puedo medir, y si lo que estoy midiendo me está llevando al resultado. De lo contrario, como les decía en un momento, si yo tengo muchísimas variables y no puedo, y todas las variables que medí pues no tienen ningún efecto sobre la variable dependiente, pues entonces ¿para qué las estoy midiendo? ¿No? Entonces, esa es la característica que les quiero dar a conocer. Ahora, para llegar a esto, les voy a enseñar un ejemplo, como les expliqué el día miércoles. Para llegar a esto, esto fue un curso completo de metodología. Cuando estaba en la maestría, como les comentaba con la doctora Claudia Infante, fue un curso completo de metodología en donde fueron sesiones y sesiones y revisar artículos y hacer diagramas y te lo regresaba y otra vez sale. No es una cosa sencilla, que al final esto es como parte de mi tesis de maestría que realicé. Y les digo, fueron como 4 o 5 meses de estar con este modelo y lo quitabas y ponías y de repente pensabas que tu variable dependiente era tu dependiente y cuando veías tu dependiente estaba en antecedente y la tienes que mover y quitar todo el flujo de variables. Como les comento, no es sencillo, pero una vez que lleguen a esto, el protocolo de investigación se va solito, porque ya saben cuál es el camino a seguir, solo seguirían flechas hasta cierto punto. Yo lo que les puedo como sugerir o los invito es que puedan hacer el ejercicio, no con todas las flechas y no con todas las variables, al menos con las más importantes, y que si en algún momento ustedes quisieran algo más a profundidad, pues para eso existen los posgrados de investigación para llegar con esto de manera más a fondo. Pero al menos en términos generales, para que sea algo aplicativo en términos de su residencia, creo que pueden tomar como las principales y hacer estos ejercicios, aunque sea de la manera más general. Ahora, si alguien de ustedes quisiera meterse más y quisieran acercarse con nosotros para apoyarles, con gusto podemos hacer un diagrama más grande y lo vamos revisando, ¿sale? Pero en términos generales, esto es la parte metodológica, la parte en cómo voy a dirigir mi investigación y que en cada variable yo ya tendré que ponerle cómo voy a medir, que esa es otra cosa bastante diferente, pero al menos identifiqué lo que voy a medir, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda con esto, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer un comentario al respecto? ¿No? Ok. Pues si quieren podemos... Sí, parece que ok, perfecto. Igual, chicos, si alguien no tiene como el chat activo, digo, el audio activado o algo y quieran hacer una pregunta a través del chat, igual con gusto aquí la puedo leer y la vamos respondiendo, ¿sale? La idea también de aquí es que lo podamos interactuar, ¿sale? Por si tienen alguna duda, alguien que realmente quiera como que tenga cualquier duda de su protocolo o algo y queramos que lo podamos resolver aquí, adelante, sin problemas. Ok, entonces ahora, cuando yo lo veo desde el punto de vista de por su nivel de medición, ya es cuando estamos hablando un poquito más del análisis estadístico, ¿sale? No vamos a hablar de análisis estadístico, simplemente lo voy a tocar un poco para que vean la relación que puede llegar a tener, o la relación más bien que es puntual. En este caso, de las variables de tipo
bueno, por su nivel de medición, tenemos dos tipos de categorías, unas cuantitativas y unas cualitativas, al igual que por su naturaleza. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, porque voy a decir, bueno, pues si son cuantitativas y cualitativas, si estas también, pues entonces, pues ¿para qué dos clasificaciones si me dicen lo mismo? Sí te dicen lo mismo, pero no te dicen lo mismo. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, cuando yo hablo de cualitativas, al momento de hacerlo por nivel de medición, yo estoy hablando de dos tipos de variables. Una variable que se llaman nominales y otras variables que se llaman ordinales. La diferencia radica en su nombre. Nominales no tienen ninguna equivalencia en jerarquía. Las ordinales sí. Las ordinales, como su nombre le indica, llevan un orden. Una categoría vale más que la otra. Al hablar de nominales, como dice dicotómicas, son más de dos categorías. Yo puedo tener muchas categorías, muchas variables dicotómicas, desde el simple sí, no, que es diabético sí, no, o sexo hombre o mujer, hasta tener muchas categorías de a lo mejor del nivel de salario, por así decirlo, ¿no? Si el salario yo lo estoy midiendo sin tener en cuenta que uno vale más que el otro, pues adelante. Pero si ese salario yo lo tomo que si es poquito, mucho, más o menos, o es nada, que ya le estoy indicando un valor a esas categorías, pues entonces la variable ya no es una nominal, aunque tenga muchas categorías, ya tendrá que ser una ordinal, ¿sale? Ahorita vamos a hacer unos ejemplos para que vayan viendo a ver a qué me refiero. Entonces, cuando hablemos por su nivel de medición y cuando tomemos la parte cualitativa, recuerden que cualitativamente se manejan en nominales que no llevan ningún orden y ordinales que sí llevan ese orden, ¿sale? Pero todas estas siguen siendo categorías, no tienen nada que ver con algo numérico, como en el caso de estas. En el caso de las cualitativas, de las cuantitativas, perdón, yo tengo dos variables también a la par. Tengo variables de tipo continuas y variables de tipo discretas. ¿Cuál es la única diferencia? Cuando hablo de variables continuas, tienen decimales. Cuando hablo de variables discretas, son números enteros. ¿Sale? Así de sencillo, sin meternos sin más complicación. Y dentro de las continuas existen otras dos que son de intervalo y de razón. No las vamos a tocar. Esto puede generar un poquito como de dudas si sí o si no, porque tiene que ver que el cero no vale, pero en el otro sí vale. Entonces, sin meternos en tanto show ahorita, solo vamos a quedarnos con las variables cuantitativas que son continuas y son discretas. Continuas decimales, discretas son enteras. De tal manera que si yo hago un esquema para ver qué tipo de variable voy a ocupar para realizar mi análisis estadístico. ¿Estás haciendo tu declaración? No, estoy haciendo lo del protocolo, doctora. ¿Y no vas a hacer tu declaración? No, pero ya tienes los montos, inversiones. Listo, gracias. Entonces, en el caso de este tipo de esquemas, cuando ya están clasificados, a ver, denme un momentito, chicos. Sí, estoy en una clase. ¿Podría regresar un ratito? Sí, gracias. Listo, chicos. Entonces, cuando yo hago el esquema por nivel de medición, yo lo voy a caracterizar de esta manera, como decíamos, cualitativas, que son nominales, que a su vez se dividen en estas dos características, pero que no tienen un orden, y o ordinales, perdón, que ya tienen un orden como tal. Y cuando digo cuantitativas, como les decía, son continuas, que tienen decimales, y discretas son números enteros. El por qué hacer tanta diferencia depende, como les digo, del análisis estadístico. Solamente para poner un ejemplo, cuando yo estoy hablando de realizar una prueba que se llama, igual ya la han conocido, lo mismo en los artículos, una prueba que se llama la prueba T, ya sea independiente o pareada, cualquiera de las dos, uno de sus supuestos dicen que la variable que tengo que analizar debe ser cuantitativa continua. Es por eso la razón de esto. Si yo tengo una variable cuantitativa continua, la puedo ocupar, y muchísimos supuestos más, no soy el único, pero dentro de estas razones, si tengo una variable cuantitativa continua, yo la puedo ocupar para ese tipo de análisis estadístico, ¿sale? Solamente lo voy a dejar ahí, pero esa es la necesidad o esa es la razón por la que yo puedo agarrar variables. Tengo que dividirlas por un nivel de medición para que estas que ya las tenga por nivel de medición ya pueda hacer un análisis estadístico más rápido, ¿sale? No tenga que estar viendo, ¿y esta cómo la analizo? ¿Y hasta dónde va? ¿Y qué prueba le hago? ¿Sale? Esa es la idea de hacer este tipo de características. Entonces,
el realizar o el hacer este tipo de divisiones de todas estas variables, tanto por su naturaleza, tanto por su nivel metodológico, por su nivel de medición, me van a permitir en todo momento la orientación indicada en el protocolo de investigación desde todos los ámbitos, de la parte metodológica hasta la parte de análisis, ¿sale? Entonces, esa es la característica o la idea general que se pueda llegar a tener con estas variables, ¿sí? ¿Queda claro, chicos? ¿Alguna duda con variables? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tenga una duda como, oiga, ¿y esta variable que estoy midiendo cómo podría ser? ¿No? Ok. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Con toda confianza. Ahorita tenemos la oportunidad de despejar todas nuestras dudas, ya que el doctor Juan tiene toda la disposición por apoyarnos en ese sentido. Si tienen alguna duda con respecto a su tesis, cuáles son las variables de su tesis, porque acuérdense, de acuerdo a las variables, será el método estadístico que van a utilizar. Entonces, si a lo largo de la plática tienen alguna duda en relación a su propio trabajo, con toda confianza. Gracias, doctor Juan. Sí, gracias, doctor. Perfecto, chicos. Entonces, sigamos, ¿vale? Ahora, una vez que yo identifiqué las variables, les comentaba el miércoles también, ok, tengo mis variables, está bien. Ya sé que voy a medir. Listo, ya están en expediente, ya están medidas, ok. Yo ya agarré los equipos y ya pude medir, ya tengo los datos, ok. La siguiente pregunta que yo tengo que ver es, ¿esas variables que tomé o esas variables que estoy considerando se midieron de la mejor manera? ¿Hubo un sesgo en la técnica, en el operador, o es el equipo indicado que tuve que ocupar, o el equipo está descalibrado y ni modo así lo tengo que utilizar? Entonces, cuando llego a este tipo de características o de preguntas también, muchas veces se los comento, y como les decía el miércoles también, cuando hacemos nuestra investigación y no sale nada, podemos poner en el artículo o decir en la tesis, no salió nada, ¿no? Digo, no de esa manera, pues, pero en la discusión es como, pues, no se pudieron comprobar la hipótesis, por lo tanto, este estudio no tuvo asociación con lo que estábamos buscando. Y de repente no es del todo cierto, porque no es que no haya nada porque no haya nada, sino porque estuvo mal medido. O al revés, sí pasó algo y fue significativo y se reportó, pero eso fue también porque a lo mejor no estuvo bien medido. Entonces, la característica principal de tener una buena medición de las variables que estoy tomando, de todas las variables que vimos hace unos momentos, tienen que ver con ¿qué? Con las buenas técnicas de medición, ¿sale? Entonces, para esto, ¿qué me va a ayudar también mucho? Estar definiendo mis variables, a qué se refieren y cómo lo voy a medir. Para estas dos características yo tengo algo que se llama definición conceptual, que se refiere a la definición como del diccionario, de lo que encuentro. Ajá. Si yo les digo cómo defino peso corporal, pues entonces diría que son todas las características o todo el conjunto de músculo, o la cantidad de músculo, cantidad de grasa, cantidad de hueso, de electrolitos que tiene el cuerpo humano. Ajá, ya lo definí en términos generales. Ahora, ¿cómo la voy a medir? ¿Sale? El miércoles tuvimos igual unas preguntas y yo les preguntaba, ¿cómo mido peso? Muchos me decían, pues lo mido con una báscula. Y yo les comentaba, pues ese es el equipo con el que yo utilizo. Ajá. Y les volví a preguntar, ¿cómo mido peso? Y me dijeron, en kilogramos. Y yo les comentaba, kilogramos es la unidad de medición, es el reporte final del peso en kilogramos. Ajá. Entonces les volví a decir, ¿cómo mido peso? Aquí lo que tengo que ver es cuál es la técnica para medir peso. Y para medir peso, a lo mejor varios de ustedes lo saben, la técnica que se llama es antropometría. Ajá. La antropometría es la técnica que me permite hacer las mediciones del cuerpo completo, tanto circunferencias como medidas corporales, como el peso, ¿no? O la talla. Entonces, de ahí la gran necesidad o la gran importancia de saber la técnica correcta para medir. No cómo lo voy a medir y el resultado cómo me lo da, sino la técnica que necesito. Es una cosa muy diferente a todo lo demás. Y dentro de esto, una vez que yo identifique cómo lo voy a medir, tengo que ver que estén medidas de la mejor manera. ¿Para qué? Para que yo tenga estas dos características. Que mi medición sea válida y sea confiable. Ajá. Entonces, hablar de validez y de confiabilidad
también es un tema completo, incluso hasta de un año de ver validaciones, porque en validez tiene que ver también una validez interna, una validez externa, una validez de constructo, una validez de contenido, o sea, son temas igual de mucho tiempo, no diría que complejos, pero sí muy laboriosos. Ajá, entonces, solamente voy a traer ahorita los ejemplos de estas dos mediciones de validez y confiabilidad para que vayamos viendo a qué se refieren. Entonces, cuando yo hablo de confiabilidad, lo que me va a decir es que expresa el grado en que se obtienen valores similares al aplicar el proceso de medición en más de una ocasión en condiciones similares. Entonces, yo les ponía el ejemplo el miércoles. Si yo en este momento, en donde están, yo los mido o yo los peso, y el día de mañana, a la misma hora en donde están, los vuelvo a pesar, tienen que pesar lo mismo. Es decir, si alguien pesó ahorita 80 y mañana en el mismo lugar, con la misma ropa si quieren, con el mismo equipo, pasaron 60, dices, oye, son 20 kilos de menos. Entonces, ¿qué estuvo mal? ¿El equipo o la técnica de la persona que midió? Ajá. Entonces, esto tiene que ver mucho, igual, casi siempre con el instrumento. Ajá. ¿Y qué puede llegar a pasar? Si yo tengo un buen instrumento, es decir, la báscula que estuve utilizando es la indicada, es un equipo calibrado, pues siempre voy a llegar a buenas mediciones, como aquí estamos viendo, ¿no? El que siempre está disparando siempre le va a dar al centro. Pero si la báscula que estoy utilizando la pongo o lo ocupo de mala manera, está descalibrada, la posicioné en una superficie que está irregular y que pues eso me puede dar como mucha compensación en el momento de pesar o algo, pues entonces voy a tener esta diferencia, ¿sale? Y esto es lo que me hace no ser confiable en mis mediciones, ¿sale? Y que también tiene que ver con la validez, que la validez es expresar el grado en que el valor que se obtiene con el proceso de medición corresponde con el verdadero valor de la variable del sujeto. Es decir, lo que yo estoy midiendo tiene que realmente representarse con las características del sujeto como tal. Imagínense que estoy midiendo yo a un paciente que tiene, no sé, sobrepeso y de repente hago una medición de cintura, la cintura me marca 140 y cuando hago el IMC me lo marca ¿qué les gusta? En 19. Y dices, ok, esto no tiene nada que ver porque el IMC me está dando una clasificación y la frecuencia de cintura me está diciendo otra, que incluso tiene riesgo cardiometabólico. Entonces, eso tengo que ver si también es válido de lo que estoy midiendo, ¿sale? Y entonces, de tal manera que va a pasar que la persona que está haciendo la medición, en este caso, sería como la que está afectada. Es decir, si yo estoy bien estandarizado, tengo y le voy a dar al centro, pues entonces siempre las mediciones que yo haga como operador dependiente, pues, siempre van a ir al centro. En el caso que esté mal estandarizado yo, pues yo voy a medir en el mismo lugar siempre, sí, y le voy a medir en el mismo lugar siempre, sí, pero estoy midiendo mal. Entonces eso ya no es válido. Ajá. Entonces, ¿qué necesito? Que tanto el equipo que estoy utilizando, los instrumentos o las técnicas que estoy utilizando, también yo esté estandarizado con esas técnicas y utilizando el equipo en las mejores condiciones y que esté utilizando el equipo que se necesita ocupar para hacer esa medición correcta. Imagínense medir circunferencia de cintura o de cadera con una cinta que utilizan, por ejemplo, las personas que se dedican a costurería. Pues es una cinta, sí es una cinta, pero no es la cinta correcta. Hay cintas, por ejemplo, antropométricas, que son de fibra, que tienen incluso como algunos moldes para que la cinta se sujete y no se mueva en la medición, y aparte la persona se estandariza en antropometría para hacer estas mediciones y lo que ustedes quieran. Entonces, de ahí la diferencia de que sus mediciones que estén haciendo o que se aseguren ustedes que sean válidas y que sean confiables. De lo contrario, lo que estén midiendo, por mucho esfuerzo que tengan, por mucha información que tengan, incluso por mucho financiamiento que tengan para comprar equipos o lo que ustedes quieran, si no están bien estandarizados, su protocolo no va a alcanzar lo que ustedes pretenden. ¿Por qué? Porque no se midió bien, ¿sale? Entonces, esa es una de las características que les quiero comentar y que debemos de considerar siempre en todo momento para que lo que yo esté anotando en el protocolo sea estandarizado y sea lo válido y confiable. De lo contrario, las tesis o los protocolos y los artículos pues no van a ser del todo confiables, ¿vale? Entonces, eso es lo que les quiero comentar. De tal manera que todo esto que hemos visto de variables
yo lo puedo acomodar de esta manera en estos cuadros. Les comentaba el miércoles que cuando ustedes sometan su protocolo de investigación en el formato institucional que tiene el ISSSTE, les va a pedir una parte o un apartado que se llama operacionalización de variables. Entonces ustedes pueden hacer un cuadro de esta manera y este cuadro pues, les va a ayudar a ir metiendo todas las variables que estamos viendo y organizarlas de la mejor manera, ¿sale? Entonces un ejemplo o algo que yo les voy poniendo. Ok, chicos, ¿alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta con la parte de tipos de, de tipos de variables? ¿Alguien que esté midiendo algo en sus protocolos? ¿Nadie? ¿Listos? Hasta ahora no, Doc, gracias. Ok, perfecto. Listo, muy bien. Aquí estoy viendo el chat y creo que nadie tiene preguntas. Bueno, listo. De todas maneras, yo voy a preguntar al rato, no se preocupen. De que van a participar, no se preocupen. Listo, entonces, ahora, la parte de las variables que acabamos de ver tiene que ver también con la parte de los tipos de estudio o los diseños de estudio, porque los diseños de estudio se alimentan de las variables, de lo que quiero medir, ¿sale? Entonces, si yo no tengo un tipo de estudio, pues entonces, ¿para qué medir variables? Ajá. Entonces, de esta manera, cuando yo hablo de tipos de estudio, tiene que ser un complemento del tipo de variables, o al revés, cuando hablo de tipos de variables, tiene que ser un complemento de los tipos de estudio. Son dos, ¿sale? Siempre van a la mano. Incluso aquí yo le agregaría que también tiene que ver con los tipos de variables. Ajá. Digo, los tipos de variables con análisis estadístico, que les digo, otros temas diferentes, pero que también todo va, ¿no? Que incluso hasta si nos vamos más exagerados, tiene que ver con epidemiología, tiene que ver con ciencia básica, tiene que ver con todo, ¿no? Y si no, como les digo, veamos COVID. COVID fue una enfermedad, es una enfermedad emergente que combinó desde la ciencia básica al generar la vacuna hasta lo que es tomas de decisiones de salud pública. Les decía el ejemplo el miércoles, de reactivar la economía, de abrir lugares, de abrir las escuelas ya en un periodo breve. Entonces, todo eso se combinó en COVID, todas las ciencias de la salud, toda la investigación, toda la ciencia se juntó desde el punto de vista básico hasta el punto de vista de salud pública o economía de la salud, y dentro de ellas todo lo que se estuvo viviendo, ¿no? Los ensayos clínicos, todo el aspecto epidemiológico, toda la parte clínica, la parte de tratamiento, que muchos de ustedes seguramente estuvieron también en zona COVID, viendo los procesos. Ajá, entonces, todos esos procesos, desde ese camino amplio, se combinó todas las ciencias de la salud. Pero todo eso se combinó gracias a ¿qué? A todo lo que hemos estado revisando. ¿Qué información tengo? ¿Cómo lo voy a reportar? ¿Qué tipo de estudio es el mejor para indicar lo que ha pasado en COVID? Entonces, hemos pasado por todas las etapas de investigación en lo que va de la pandemia, y ese es un muy buen ejemplo para que ustedes vean en cómo se ha trabajado, pues, y cómo todo esto que estamos viendo se puede considerar, ¿vale? Entonces, ya que tenemos ya la parte de estudios de investigación, esta parte de estudios, siempre les comento que también como variables no hay una sola característica como en términos de una definición, ¿sale? En este sentido no hay una sola parte de cómo clasificar los diseños, que también se le conocen como diseños epidemiológicos. Entonces podemos tener un sinfín de clasificaciones, como estamos viendo aquí, pero en la mayoría de los casos lo van a encontrar como en lo siguiente, que es esta de acá. Ajá. Casi siempre lo van a encontrar como observacionales, como experimentales de intervención o como metaanálisis o artículos de revisión. Ajá. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos igual de manera puntual para que veamos a qué se refiere. Entonces, cuando estoy hablando de tipos observacionales, yo tengo cinco tipos de estudio principalmente. La serie o reporte de casos, los ecológicos, transversales, casos y controles y los estudios de corte. Ajá. Entonces, para iniciar con esos, así como lo voy a ir explicando, y eso si quieren lo pueden anotar en la libretita porque siempre es una muy buena pregunta y un muy buen consejo que, bueno, más que consejo, como conocimiento que me gusta compartir. Cuando preguntan cuál es el mejor tipo de estudio, bueno, la forma en cómo los voy a ir comentando es la mayor evidencia científica, de menor a mayor. Entonces, si empezamos con serie de reporte de casos, es como si fuéramos al kinder, ecológicos como si estuviéramos en la primaria, y así nos vamos poco a poco, ¿sale? Hasta llegar al estudio de corte como si estuviéramos ya en la universidad, ¿sale?
Entonces, ese es el grado de evidencia. Voy del menor al mayor, ¿sale? Entonces, cuando estoy hablando de los serios reportes de casos, simplemente estoy hablando de, como su nombre lo indica, de casos muy chiquitos o muy aislados que de repente en la práctica clínica ustedes ven y este paciente se está comportando de una manera como muy diferente, tiene otra sintomatología que no se había visto, el comportamiento de sus estudios de imagen o de laboratorios es muy diferente, no tengo una explicación, ese es un caso diferente, de ahí la serie de reporte de casos. Este caso, este reporte de casos es diferente. Entonces son, como dice el nombre ahí, son características de interés que suceden a un grupo pequeño de personas o a nivel individual. Y que esto a su vez les va a ayudar a describir la historia natural de la enfermedad y la evolución del paciente, de su enfermedad, de la complicación que esté teniendo. Y que son precursores de nivel descriptivo de otros estudios, ¿sale? Entonces, para eso sirve la serie de reporte de casos. Algo que identifiqué, algo que está como muy raro de lo que no dice la literatura, pues vamos a tenerlo como un reporte de casos, ¿sale? De ahí su nombre. Después seguiría el estudio ecológico, que no deja de ser un estudio pequeño, no tan limitado en N como la serie de reporte de casos, pero no deja de ser un estudio pequeño. Ajá, entonces, aquí son características ya de grupos, de una población, vamos a llamarlo de alguna comunidad o alguna localidad muy específica, y que tiene que ver con la descripción de enfermedades en relación con algunos factores de interés, que lo podemos buscar de manera intencionada, de manera de pregunta. Ajá, y que en ese sentido, como ejemplos, puede ser por edad, por alimentos, por tiempo, lo que ustedes quieran. Y tanto esos estudios como los de reporte de casos, como les decía, pueden generar unas hipótesis de lo que está pasando y que son como precursores de los estudios descriptivos grandes para otros estudios. Ajá, entonces, tanto la serie de reporte como los ecológicos son los primeritos que yo puedo estar analizando como para ir viendo si existe o no existe una interacción importante en lo que estoy evaluando. De esta manera, si existe algo como muy importante, pues yo ya podría pasar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel, que casi la mayoría de todos ustedes es el nivel en donde empiezan, es el nivel transversal, de estudio transversal. Los estudios transversales se les conocen como estudios como de corte transversal. Aquí aguas, no confundir corte con cohorte. Ajá, que lleva una H intermedia. El estudio de cohorte es un estudio de seguimiento. El estudio de corte transversal, de ahí su nombre, corte. ¿Sale? Solo de ahí. Entonces, también son encuestas, estudios epidemiológicos o de prevalencia. Esta es una palabra muy importante. Los estudios transversales me miden prevalencia. ¿Sale? Que es muy diferente a la incidencia, que son los casos nuevos, acuérdense. Entonces, la incidencia se mide para los estudios de corte. ¿Sale? Es un seguimiento. La prevalencia se utiliza más en los tipos de estudios transversales, incluso también en los casos y controles, pero más en los transversales. Entonces, les pongo la cámara porque es como un estudio de una fotografía, así lo definen muchos autores. Si yo saco una foto, vamos a suponer que estamos presencialmente y saco una foto y veo cuántos de ustedes son hombres y cuántos son mujeres. Bueno, ¿cuántos somos? Somos 42 personas ahorita conectadas. De las 42 personas, vamos a ver cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Ok, a ver, de las mujeres, ¿cuántas de ellas usan lentes? Ok, bueno, de los 42, vamos a suponer que la mitad, 21, el 50% son mujeres. De ese 50%, ¿cuántas personas usan lentes? Bueno, pues solamente 5. Ok, pues es tanto porcentaje. Ok, ahora de las que no usan lentes, ¿cuántas traen puesta bata? Ok, pues son tantas. Ok, ahora vamos con los hombres. De los hombres, ¿cuántos traen lentes? Ok, de los que no traen lentes, ¿cuántos traen bata? Y así nos podemos ir. De ahí su nombre, que es un estudio descriptivo, porque solamente, como lo que hice ahorita, fue describir las características de todos ustedes, ¿sale? ¿Cómo los voy a ir revisando? Entonces, igual, por ejemplo, si entro al chat y veo que son diferentes centros, hay unos que son de Tacuba, otros que son del 20 de noviembre, otros del Hospital General, creo, o algo así. Otros que son adscritos, entonces yo puedo decir, ok, ¿cuántos del chat son de una unidad? ¿Cuántos son de otra unidad? ¿Cuántos son adscritos? ¿Cuántos son residentes? ¿Cuántos se me explicó? Entonces yo voy escribiendo. ¿De qué? De lo que me interese, de lo que lleve mi protocolo de investigación, ¿sale? Ahora, si yo tengo que ver la característica de un transversal no tiene direccionalidad.
Ni es prospectivo ni es retrospectivo. Bueno, que si no lo correcto es retrolectivo. Ajá. Ni es prospectivo ni retrolectivo. Es un estudio de este momento, de lo que estoy evaluando el día de hoy. ¿Vale? Entonces, para ejemplificar un poquito mejor estos estudios o estos diseños de estudio, siempre me gusta enseñar estos diagramas. Si ustedes quieren hacer un protocolo y quieren hacer un transversal, es porque voy a responder a la pregunta ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando cuándo? Hoy, el día de hoy, ¿qué está pasando? Ajá. Entonces, como les digo, es un estudio sin direccionalidad, tengo los sujetos seleccionados y veo cuántos, como el ejemplo que les decía, a ver, cuántas personas tienen obesidad y de estos que tienen obesidad, cuántos van a generar un infarto y cuántos no van a generar un infarto. Ajá. Entonces, esto como tal no tiene direccionalidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo quiero ver de esos pacientes que tienen obesidad, cuántos generan un infarto, pero en 2015. Ese es mi estudio transversal. De ahí ese es mi corte transversal en 2015. Ahora quiero ver los que tuvieron lo mismo, pero en 2017, aunque 2 años después, y este es otro estudio transversal. Pero si su corte transversal es de 2015 a 2020, esos 5 años también se vale, también se puede, ¿sale? Porque son esos estudios, ese periodo que yo le estoy, que estoy evaluando para hacer mi corte. Ajá. Aquí nada más les quiero como comentar algo, que es algo que también revisamos el miércoles. Si bien el estudio transversal no tiene direccionalidad, la información que voy a recabar pues es de manera retrospectiva. Ajá. Pero no porque yo haga la revisión de manera retrospectiva de la información quiere decir que es un estudio retrospectivo. Ajá. Lo único que quiere decir es que estoy sacando la información de ese momento. Entonces, ahí sí tengan cuidado porque de repente decimos un estudio transversal, pero es retrospectivo. Entonces, si es retrospectivo, entonces no puede ser un transversal, ¿sale? Entonces, solamente vean que la información en cómo la voy a obtener es una cosa y otra cosa es el planteamiento de mi diseño de investigación. ¿Queda claro? Entonces, de esta manera, quedaría asentado que es un estudio de tipo transversal. Obviamente tenemos ventajas y desventajas sobre estos estudios. Cuando yo hablo de estudios transversales, las ventajas es que vamos a determinar, como les decía, la situación de alguna enfermedad en una población determinada, ¿sale? En donde yo quiera. No son muy costosos porque si hago revisión de expedientes, pues lo tengo todo en casa, tengo todo en la mano, ya sea de manera electrónica o física y lo puedo hacer, ¿sale? Determinan las prevalencias de factores de riesgo, como les decía, están midiendo prevalencia, lo que está pasando en este momento, y son relativamente rápidos y sencillos, relativamente, ¿no? No digo que sea algo muy, muy sencillo, pero sí más sencillo que otro tipo de estudios. Desventajas, como les comentaba, pues solo me dicen en un solo momento. Lo que esté pasando en 2015, yo no puedo decir que va a pasar en 2016, 2018. COVID, yo no puedo decir que lo que está pasando en 2020 va a pasar en 2021, ni que va a pasar en 2022. Puede ser mejor, puede ser peor, o puede ser que lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, simplemente la prevalencia de COVID en 2020 estuvo fatal, ¿no? Muchísimos casos, muchísimas complicaciones que vimos, pero en 2021, pues no ha sido tanto, ¿no? Como 2020. Entonces, por eso mismo, un estudio transversal de COVID me dice solo lo que pasó en 2020, pero no quiere decir que en 2021. ¿Por qué? Porque ya existe una vacuna, porque los casos ya bajaron, porque las personas susceptibles ya han sido vacunadas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas ya van cambiando como tal. Tampoco son útiles para enfermedades raras, letales o de corta duración, porque si yo quiero ver, por ejemplo, cáncer de mama en hombres, existe, sí existe, pero ¿cuánto tiempo necesito para ver? A lo mejor cáncer de mama en hombres, vamos a suponer que en su institución llegan 1 o 2 al año, y ustedes quieren una N de 200 pacientes. Pues ¿cuánto tiempo se van a tardar? ¿20 años o más para juntar esa N? Entonces, para eso no me sirve un estudio transversal, ¿sale? Y pues lo mismo que es el primer punto, que solo se hacen conjeturas sobre los factores de riesgo en este momento. No me da para más, ¿vale? Es un estudio descriptivo, acuérdense, que me da mucha información, pero no información del día de hoy, ¿no? Y cuando digo del día de hoy es el tiempo que estoy estableciendo para hacerlo. De ahí en fuera, pues no me da más información, ¿vale? Ok. ¿Dudas con este estudio, chicos? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Listo. Entonces, si nos vamos ahora con el estudio de casos y controles, aquí
vamos a hacer la diferencia. La diferencia es que el caos y controles es retrospectivo o retrolectivo. Es decir, por definición, un caos y controles es retrospectivo o retrolectivo. Porque cuando estoy evaluando un tipo de estudios de caos y controles, yo tengo ya dos grupos per se. No puedo evitarlos. Los dos tengo dos grupos. El caso, que es el individuo que es escogido con alguna enfermedad o consecuencia, y el control, que no tiene esa enfermedad o consecuencia, pero que ambos tuvieron los factores de riesgo similares. Ajá. Es como el cuate que nada más fumó una vez y al año le dio un infarto, o los cuates que están fumando más de 20 años y no tienen ninguna complicación, ¿sale? Entonces, eso sería mi caso, y el control, ¿cuál es mi caso? Al que le dio el infarto. El control es al que no le dio el infarto, pero que ambos tuvieron factores de riesgo similares, ¿sale? Creo que esto a partir del miércoles ya no lo vimos, entonces esto ya sería para los que tuvieron el miércoles, pues ya sería como lo nuevo. Ajá. Entonces, esto lo que me permite es analizar los antecedentes o eventos previos, tanto de los casos de los controles, pero yo quiero ver el estudio de los casos como tal, ¿sale? O sea, cuál es esa característica o factor de riesgo que están presentes en la historia. Vamos a suponer que alguien de ustedes va a hacer un caso sin controles, quieren ver por qué los pacientes fueron diabéticos, y entonces se van para atrás y empiezan a ver, pues mira, todos ellos no hicieron actividad física, todos ellos, tanto casos como controles, fumaban, todos tenían consumo de alcohol excesivo, no hacían ejercicio, comían mal. Entonces uno decía, ¿sabes qué? Pero ¿por qué todos son diabéticos? O estos son diabéticos y estos no, y están haciendo las mismas características. O sea, estos de aquí y estos de acá hacen lo mismo, y estos sí son diabéticos y estos no son. Y entonces ahí es cuando empieza el caos y controles, encontrar la razón, ¿sale? Ahorita vamos a ver el esquema a que se refiere. Pero dentro de estos esquemas ustedes se dan cuenta, o esas variables, que los que fueron diabéticos tenían un fondo genético ya. Entonces ese fondo genético es el que hace la diferencia, ¿sale? Entonces esa diferencia, esa es la razón principal por qué, si aunque yo tuviera malos hábitos de alimentación o malos hábitos de estilos de vida y nunca me generé o desarrollé diabetes, porque los otros sí, bueno, por esa razón. De ahí la diferencia de los casos y controles, ¿sale? De ahí su nombre como tal. Entonces, cuando yo estoy evaluando este tipo de estudios de manera de diagrama, yo puedo hacer la pregunta, ¿qué pasó? Ajá. Cuando hablo de qué pasó, voy del presente hacia el pasado, ¿sale? Retrospectivo, retrolectivo, como les comentaba. Yo ya estoy enfermo, yo ya tengo la complicación, yo ya tengo la enfermedad. Ahora quiero irme hacia atrás para ver por qué me enfermé. Ajá. Por eso mismo aquí tengo esto, tenemos casos y tenemos controles. Ahora, estos cachitos que están en colores, contrarios al color más grande, quiere decir, en todos los casos yo puedo tener una mala clasificación, puedo tener acaso cuando realmente son controles, o al revés, dentro de los controles puedo tener un cachito de casos, siempre pasa, ¿sale? Es algo que siempre se da, es estos fenómenos que no podemos controlar todo, pero bueno, al final es así, ¿sale? Siempre tenganlo en cuenta. Lo ideal es no tener nada, pero siempre se nos fugan unos con otros, ¿sale? Y me voy hacia atrás y voy a ver cuántos tenían esos factores de riesgo para que realmente fueron casos, y cuáles no tienen ese factor de riesgo, lo que estoy buscando, y que realmente pues no tuvieron la enfermedad y que son mis controles, ¿vale? Entonces acuérdense, este tipo de estudio van desde que yo ya estoy enfermo, ya tengo mi enfermedad, ya tengo la complicación, ahora me voy hacia atrás porque no me enfermé. Ahora, no solo es para enfermedad, también es por qué no me he enfermado. Ajá. Es decir, ¿por qué estos sí se han enfermado y estos no? Y me voy hacia atrás, mira, estos no se enfermaron, no tuvieron esta complicación, pues porque tenían tal factor protector, ¿sale? No simplemente es para ver riesgos o no, ¿sale? Ahora, lo ideal de este tipo de estudios es que siempre se haga una palabra que se llama pareamiento. ¿Por qué? Normalmente las variables biológicas más importantes son edad y sexo. Entonces, la idea es parear tanto tus casos y controles que sean de la misma edad y que sean la misma cantidad de hombres y mujeres. De lo contrario, desde ahí puede haber una diferencia, y si hay diferencia en casos y controles, puede no deberse a lo que yo estoy estudiando, sino deberse a qué? A las diferencias basales en cómo se comporta biológicamente la población. Ajá. Entonces, al hacer este tipo de pareamiento, yo lo que voy a hacer es identificar o tratar de evitar ese sesgo biológico a través de estas variables, para darle peso realmente a la variable que estoy interesada en evaluar, ¿vale? Entonces, esta es una de las características principales que tienen cada uno de controles.
De tal manera que también como el transversal pues tiene sus ventajas y desventajas. Las ventajas es que estos sí, al contrario de los transversales, son apropiados para investigar enfermedades raras o de larga duración. ¿Por qué? Porque si yo tengo una base de datos y donde estoy identificando realmente los casos que van llegando, aunque lleguen 2 o 3 casos al año, pero yo los estoy identificando, una vez que tengo una muy buena cantidad de N y a lo mejor lo estoy identificando desde que entré a trabajar, como vamos a suponer, soy un adscrito, me contratan en el ISSSTE y ya me interesó una enfermedad huérfana. Y entonces desde que llegué desde el 2000 hasta el 2020, cada año he agarrado como 4 o 5 casos de esa enfermedad huérfana o rara. Entonces, si hacemos esos 4, lo multiplicamos por esos 10 años, pues ya tenemos 40 o 50 casos. Entonces, con esos 40 o 50 casos, yo ya puedo hacer un caso sin controles. Ajá. Es decir, me esperé mucho tiempo, sí, pero ahora sí me permito ir hacia atrás porque ya tengo esos datos de esos pacientes, de esa enfermedad rara, ¿vale? Y obviamente también son rápidos para su ejecución y también consumen menos tiempo y dinero, también como el tipo transversal. Requieren menos sujetos, como les comentaba el ejemplo de esta enfermedad, a lo mejor de los 40 casos, y tampoco presenta riesgos. La única desventaja es que son útiles cuando la frecuencia de la exposición al factor es muy baja. Ajá. Y está expuesto sobre todo a estos signos de memoria. Esto sí, cuando no tengo la información en expedientes, pues lo que se hace una estrategia es hablarle por teléfono a los pacientes y decirles, oiga, ¿usted hace 20 años fumaba? Pues si te dice, sí, pero para ellos fumar fue nada más oler el cigarro, pues a lo mejor realmente no fumaba, nada más oler el cigarro. Entonces este tipo de cosas nos pueden estar como llegando a tener como esa consideración de sesgo, pero al final es algo que se toma así, ¿no? O sea, esa es la realidad, también no es que podamos hacer a veces muchas estrategias, o sí se pueden, pero siempre estamos o no estamos exentos de sesgos, sobre todo en este tipo de estudios, ¿vale? Entonces, estas son las características principales que puede tener un caso de controles como ventajas y desventajas. Puede haber más, pero bueno, al menos traje como las principales o que a mi consideración son las que podrían interactuar, ¿va? ¿Alguna duda, chicos, con casos y controles? ¿Nadie? No, doctor, todo muy bien explicado, gracias. Perfecto, listo, chicos. Entonces podemos seguir. Ahora, cuando yo estoy viendo ahora un estudio contrario al de casos y controles, es un estudio de corte. El estudio de corte es un estudio dinámico. ¿A qué me refiero a dinámico? Puede ser prospectivo o retrospectivo, o puede ser ambispectivo en las dos direcciones. Entonces, el estudio de corte me permite tener muchísimas ventajas al momento de aplicarlo. Voy a tratar de explicarles así muy general y para no hacerlos tantas bolas, porque el estudio de corte es para mí es uno de mis favoritos, pero es un estudio que puede llegar a tener como muchas consideraciones y que nos podemos tornar la cabeza, ¿no? Se identificar. Un estudio de corte común y corriente es un estudio de seguimiento. Digo común y corriente porque es el estudio de corte, como lo explican siempre, es un estudio de seguimiento y es prospectivo. Ajá. Es un grupo de personas que tienen algo en común, pertenecen como parte de ese grupo por un largo periodo y a partir de estas características que voy siguiendo, voy viendo factores de riesgo. ¿Sale? Voy viendo aquí sí, más que prevalencias, incidencias. ¿Por qué? Porque acuérdense que la prevalencia son casos ya viejos, la incidencia son casos nuevos. Entonces, como yo estoy midiendo en el casos y controles y en el transversal datos pues ya de tiempo atrás, pues son prevalencias. En el corte, como estoy haciendo algo prospectivo, pues ahora sí son incidencias. Ajá. Esa es la gran diferencia como tal. Que tenemos que tener una clase de epidemiología también como para ver lo que es prevalencia e incidencia y sus diferencias y sus clasificaciones entre prevalencia e incidencia y sus mecanismos de comportamiento, ¿sale? También se los dejo ahí para que vean que es un tema también aparte de lo que estamos checando aquí. Entonces, de tal manera que si yo hago un esquema para representar el estudio de corte, tengo los sujetos en común, ya lo tengo aquí, quiénes generaron el factor de riesgo, quiénes lo generaron, quién tiene la respuesta o sin respuesta a lo que estoy buscando y quién generó la respuesta y no la respuesta, ¿sale? Ya se va haciendo más complejo, ya se va haciendo con más definiciones, de tener solo un transversal, de que tengo un grupo de sujetos y tuvieron o no tuvieron, ahora tengo un estudio prospectivo con los sujetos, quién está expuesto y no expuesto, y quién de los expuestos, quién generó y no generó esa complicación, y también quién sí, quién no generó esa complicación que estoy buscando, ¿sale? Entonces, si ponemos el ejemplo, es todos los pacientes que fuman,
de los que fumaron, quién generó un infarto. Digo, son personas, perdón, con obesidad, ¿sale? De esos que tienen personas con obesidad, quién fumó y quién no fumó. Y de los que fumaron, quién generó un infarto y no generó un infarto. Y aquí igual de los que no fumaron, quién generó el infarto y quién no generó el infarto. Y que al final con estos datos yo hago pues todos los análisis que se puedan hacer, que en términos generales con estos estudios de diseños epidemiológicos se realizan los famosos riesgos relativos, o con los transversales, que también tenemos el riesgo relativo o la razón de momios, con el caos y control de la razón de momios, y que se pueden ir generando con estas cosas, pero les digo, esa es una parte más ya de epidemiología como tal. Entonces, al momento de tener este formato o este esquema de un estudio de corte, es prospectivo, como les decía, hacia adelante, y responde a la pregunta, ¿qué pasará? Ajá, es decir, si yo estoy en estos momentos y digo, ¿qué pasará si sigo a los pacientes y veo que van a tener tan complicación? Ah, bueno, es un estudio de corte, ¿sale? Porque ya se están pensando ir hacia adelante, los quieren seguir, los quieren evaluar, ¿sale? Quieren darles un seguimiento, ¿sale? Pues, chicos, denme un momentito, chicos. Bueno, oye, bien, sí, ahorita te mando. Sí, gracias, chicos. Entonces, eso es como les digo, el tipo de estudio de corte. Digo, no me gusta la palabra común y corriente, pero lo ocupo nada más de manera como para entender un poquito, ¿sale? Ahora, cuando yo tengo o hay una versión o un cambio que se llama corte histórica, la corte histórica se refiere a un estudio más grande de seguimiento que ya esté reportado, a lo mejor 1, 2, 3 años o 4 años de seguimiento, no hay un tiempo en específico para llamarlo histórico, pero quiere decir que es un tiempo ya considerable. Ajá. Uno de los principales ejemplos, a lo mejor lo han escuchado ustedes, el estudio de Framingham, estudio de riesgo cardiovascular, que ya tiene muchísimo tiempo, que tiene, incluso ya ven en los bisnietos, algo me parece, no me acuerdo del año exacto cuando empezó, pero es un estudio grandísimo, y que ya se hace una corte histórica como tal, ¿sale? Y que como lleva mucho tiempo, si bien ha sido de tipo prospectivo en todo ese tiempo, también ha habido en ese tiempo que se ha seguido, se han regresado en el tiempo, vamos a llamarlo de alguna manera, y han dicho, oye, si nosotros ya llevamos más de 30 años siguiendo esta corte, pero descubrí que de entre 1980 y 1990, ese seguimiento, los pacientes tuvieron un infarto, pero por otras variables que identifiqué, ¿me puedo regresar y puedo hacer una corte de tipo retrospectiva? La respuesta es sí. Ajá, aquí es cuando empiezan un poquito las consideraciones. El estudio de corte, si bien se representa como un prospectivo, en sí el estudio de corte lo que evalúa es seguimiento, es tiempo. Entonces, esto lo van a ver muchísimo en los estudios de cáncer. Los estudios de cáncer que van viendo la enfermedad o el tiempo libre de la enfermedad o el tiempo libre de complicaciones, o alguna recaída, no importa que no sea prospectivo, mientras yo me vaya de manera retrospectiva, pero tenga el tiempo, cuánto tiempo ha pasado, yo puedo hacer una corte, pero su nombre en vez de prospectivo, una corte retrospectiva o retrospectiva. Ajá. Esa es la gran diferencia. Entonces, si hago una corte nueva desde este momento hacia adelante, es una corte prospectiva, ¿sale? O es una corte. Si yo me voy hacia atrás y veo ese seguimiento del pasado, es una corte de tipo retrospectivo. Ajá. Pero si yo tomo datos del pasado, los traigo al presente y los sigo continuando a futuro, entonces el nombre de corte ya cambia a una corte de tipo ambispectiva. Ajá. Tomo las dos direccionalidades. Entonces, por eso les comentaba que la corte es dinámica. Al momento de decir dinámica es que puedes tomar en consideración muchos factores para hacerlo a como mejor te lleva la investigación o tu protocolo de investigación o tu artículo para dar a conocer lo que quieres conocer. Entonces, si solo quieres un seguimiento hacia adelante, una corte. Hacia atrás, nada más, corte retrospectiva. Tomar ambos tiempos.
pero que al final es más complicado y que obviamente tienen más desventajas a veces en términos de llevarlo que ventajas, ¿sale? Las ventajas es que aquí sabemos con certeza que el factor de exposición precede a la enfermedad. ¿Por qué? Porque aquí lo estoy viendo, aquí lo estoy siguiendo, ¿sale? Sé cómo empecé y sé cómo terminé porque te seguí en el tiempo. Y no solo se puede estudiar una variable y otra, una variable A y B, se pueden estudiar muchos factores a la vez, muchos factores o muchas variables o factores de riesgo. Las desventajas es que son muy caros, ¿por qué? Porque tiempo, dinero y esfuerzo para que no se pierda la N, ¿sale? Aquí ya son Ns grandísimas, estoy hablando, cuando hablo de unas Ns grandísimas, pues al menos, no menos de 200, 300 pacientes y todos los tienes que seguir y tienes que estarles hablando. La ventaja que tenemos en el hospital o en el caso de su servicio o en sus servicios de sus unidades es que tienen poblaciones cautivas que eventualmente van a regresar a sus consultas y que cada vez que regresen es su seguimiento. ¿Sí me explicó? Entonces eso va a ser muy importante. No digo que es sencillo, pero es algo ya una gran ventaja. En lugar de estar hablándoles y diciéndoles por favor vengan, el paciente por sí solo va a ir a su consulta y ahí pueden tomar su medición dentro de las características o dentro de las funciones o procedimientos que hacen en sus servicios, pues solo toman los datos para hacer su seguimiento, ¿no? Entonces, en lugar de tener el expediente, anótelos en su base de datos y den un seguimiento y listo, tienen su cuerpo, de la que quieran. Como saben mucho dinero, pues sí, como les comentaba, no recomendable para enfermedades raras o de larga duración. Lo mismo, ¿no? Si yo agarro un conjunto de hombres y quiero ver cáncer de mama en hombres, pues sí te van a dar, pero pues ¿cuántos de esos? ¿Cuánto tiempo vas a esperar? ¿Cuánto tiempo vas a invertir? ¿Cuánto tiempo vas a darle seguimiento? ¿Sí? Entonces, esa es una cosa que hay que evaluar. Y obviamente las pérdidas de los sujetos durante el estudio. A lo mejor tengo 300, 400 mil pacientes y al año siguiente, ¿dónde está mi seguimiento? Nomás tengo 200. Ya se me fueron 800 pacientes. Ya perdió validez el estudio, ¿sale? Entonces, es un estudio de los más representativos, epidemiológicamente de los más importantes. En términos personales me gusta mucho, da mucha información, pero es un estudio que hay que estar al pendiente y que de repente no es una sola persona, es un estudio de una línea de investigación grande de mucha gente. Entonces, de aquí la importancia de comentarles que si van a hacer un estudio de corte, que sea un estudio, no sé si por servicio o por clínica o por lo que ustedes quieran, pero que esto les va a llevar a tener una línea de investigación grande, que es el seguimiento, y dentro de esa línea de investigación, cachitos de protocolos que vayan observando, y de ahí pues ya pueden ir viendo los protocolos para cada uno de ustedes para su residencia, ¿sale? O para algún artículo o algún congreso. Entonces, esa es la gran ventaja de hacer un estudio de corte. No es sencillo, pero una vez que lo tengan bien establecido y bien caracterizado, no van a sufrir de investigaciones durante mínimo unos 20, 30 años. Entonces, los invito a que hagan un estudio de corte con estas características, ¿vale? Entonces, si yo voy a hacer, o lo defino en términos de qué es lo que está, o cómo puedo decidir el tipo de estudio que quiero hacer, mirad lo que les digo, párense ahí en su casa, en donde estén, y pregúntense, ¿qué está pasando? Aquí me faltó una N, perdón por el horror de ortografía, es transversal. Si ustedes se paran el día de hoy y dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando el día de hoy? Hagan un estudio transversal. Si ustedes se preguntan, ¿qué pasó? Un estudio de corte. Si se preguntan, ¿qué pasará? Digo, un caso de control. Y dicen, ¿qué pasará? Un estudio de corte. Y si quieren combinar la corte, pues ya deciden si es retrospectiva, introspectiva o una prospectiva, ¿vale? Entonces, esta es la manera en cómo ustedes pueden ir definiendo estos tipos de estudio o la forma en cómo pueden preguntarse qué es lo que está pasando como tal. ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta con los observacionales? ¿Nadie? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? No, doctor, todo bien Y entonces, explicado. ya por último, perdón, doctor Cedillo. Sí, doctor. Ah, ok, perfecto. Sí, aquí estamos. No, bastante claro, doctor. Perfecto. Ok, bueno. Espero me esté dando a entender. De repente sí es algo no tan sencillo. Luego me apasiono y esa es mi culpa. De repente les digo, pero bueno, espero que esté quedando entendido. De todas maneras, al final de la clase les voy a pasar mi correo, por si tienen dudas, y ya cualquier cosa ahí podemos seguir, ¿vale? Muchas gracias, doctor. Ahora, gracias a usted, doctor. Ahora,
Ya para terminar, ya nos faltan unas diapositivas, ya muy poquitas. Cuando estoy hablando de estudios observacionales, y como les decía, esto sigue en el proceso de evidencia científica, como les decía, desde la primaria hasta la universidad, ¿sale? Si yo quisiera hacer el siguiente nivel de evidencia, que es uno de los más sólidos, si no es que es el más sólido, ¿a qué se refiere? A los ensayos clínicos, los estudios experimentales o de intervención, ¿sale? Dentro de estos yo tengo un sinfín de características también. Les voy a enseñar los principales, que son los más importantes. Y en términos generales, pues son los más sencillos de identificar en la literatura. ¿Por qué? Porque en el título dice intervención de, efecto de, el procedimiento de, pues sabes que hicieron algo. Entonces, cuando tú sabes que hubo una intervención, un cambio, un efecto, bueno, pues es un ensayo clínico. Ajá. Hablo mucho de ensayo clínico porque los estudios experimentales, normalmente la palabra experimental se utiliza más en términos de laboratorio, cuando estoy con animalitos, con ratitas o algo, ¿no? Cuando estoy hablando de un ensayo en seres humanos, se les conoce como ensayo clínico. Ajá, ahí es la diferencia. Y su propósito, como les comentaba, es obtener conclusiones acerca de algún procedimiento o tratamiento en particular. Es muy sencillo esto. Ahora, el ensayo clínico tiene muchas vertientes y hay muchísimos factores que se tienen que estar considerando. El ensayo clínico por excelencia es el ensayo clínico controlado. Cuando me refiero con el ensayo clínico controlado es que voy a tener un grupo control, un grupo de comparación. Ajá. Puedo tener un ensayo clínico no controlado en donde solo tengo un grupo y ya. Pero lo mejor es tener al menos mínimo dos grupos. Un grupo contra lo que voy a contrastar, un grupo que va a llevar el medicamento A y el grupo que va a llevar el efecto placebo. Ajá. Lo ideal es que sea un estudio controlado y aparte sea concurrente o paralelo. ¿A qué me refiero cuando digo corriente paralelo? Que vayan a la par. Ajá, de ahí el nombre de paralelo. Que si los dos grupos tienen que iniciar en septiembre, los dos se inician en septiembre, y si los dos van a acabar en diciembre, los dos acaban en diciembre. ¿Sale? A eso me refiero que son paralelos. Y obviamente que sea aleatorio. Aleatorio se refiere a que yo no decido del paciente a dónde se va. Yo a través de un proceso de aleatorización, por una lista, por números aleatorios o lo que ustedes quieran, el paciente va a ubicarse sin que yo tenga nada que ver, ¿sale? Para que no haya sesgo de selección, ¿sale? Y dentro de aquí también existe algo que seguramente lo habrán escuchado, que es el ensayo clínico con enmascaramiento, doble enmascaramiento, que cambió su nombre hace poco porque se le conocía como estudio de ciego, doble ciego, pero ya la OMS consideró que el hablar de ciego, ¿no? O doble ciego, es como una presión a las personas pues no videntes, vamos a llamarlo así, ¿no? que no ven, ciegas. Y entonces cambió el término a enmascaramiento, ¿sale? Para evitar esta cosa. Entonces, ya si ustedes van a explicar en algún momento el ensayo clínico, ya utilicen el formato de enmascaramiento, ¿sale? Ajá. Entonces, ese es el ensayo clínico por excelencia, que es controlado, que tiene un grupo de comparación, que van a ir a la par, que aparte es aleatorio y que puede tener enmascaramiento, ¿sale? Esa es la parte que yo le recomiendo, que es el ideal. Pero obviamente entre el ideal, pues hay que hacerlo conforme tengamos las características de nuestro servicio, ¿no? Nuestros alcances. Entonces, simplemente para explicarlo es a lo que le refería. Este es el concurrente paralelo. Tengo los sujetos con mis criterios de selección ya. A un grupo le voy a dar el medicamento, a otro grupo le doy el efecto placebo, y voy a ver cuántos de ellos tuvieron la respuesta que estaba buscando. Vamos a suponer que son pacientes con hipertensión arterial. A este les doy el nuevo medicamento, a este les doy el medicamento viejito o placebo o el medicamento estándar que se maneja. Voy a ver cuántos de los que le dicen el medicamento antihipertensivo pudo controlar o bajar los niveles de la presión arterial, cuántos no respondieron, y del grupo control, cuántos también respondieron y cuántos no respondieron, ¿sale? El proceso de intervención es en esta llavecita roja, y obviamente por ende es un estudio prospectivo, esto ya es más que evidente, ¿sale? Entonces ese es el estudio paralelo porque van a la par, ¿sale? O concurrente. Otra modificación que yo lo puedo hacer a esto es un estudio que se llama de autocontrol cruzado. Si se dan cuenta, este cachito de aquí en la mitad donde está el cursor, si lo comparo con la diapositiva anterior, es exactamente lo mismo, ¿sale? Es lo mismo, no hay ningún problema.
¿Por qué se le llama de control, autocontrol de uso cruzado? Porque normalmente si tengo una N muy limitada o no tengo un tiempo muy grande para llevar a cabo un ensayo clínico, yo puedo cruzar mis grupos, de ahí el nombre cruzado. Puedo tomar mi grupo del que desde un inicio fue control digo experimental o control, y lo puedo pasar al grupo control. Es decir, si es experimental, como ven la flechita aquí, lo paso al grupo control, y del grupo control lo paso hacia arriba, que es el grupo experimental. ¿Sale? Entonces, de ahí su nombre de cruzado, porque yo en automático puedo doblar la N. Ajá. Esto es más como una estrategia de tipo metodológico también, para que, por si, como les digo, no tienen una N muy grande, puedan doblar en automático la N para que tengan mayor muestra. Ahora, no solo se trata de cruzar por cruzar, ¿no? Porque de repente hemos visto protocolos de, ya crucé mis grupos y así nada más. Sí, ya terminó su medicamento y ahora lo voy a cruzar. Y la pregunta, oye, pero ¿cómo sabes que el remanente del medicamento no va a interactuar en el resultado nuevo que quieres evaluar y realmente sea porque ya está limpio el paciente en términos de biodisponibilidad del medicamento, del fármaco, y no porque esté pasando otra cosa? Para ese tipo de cosas, cuando se trata de medicamentos, existe algo que se llama periodo de lavado, que es este de aquí. El periodo de lavado depende también de la farmacocinética o farmacodinámica del medicamento y del periodo de biodisponibilidad que va a estar en el organismo. Si después de dejar de tomar el medicamento el efecto todavía va a estar durante 2 meses, pues en 2 meses ese paciente no lo voy a incluir hasta que pase 2 meses y ya lo puedo incluir, ya puede estar en el grupo control, sobre todo cuando se trata del experimental que primero lo tuvo y luego del grupo control, ¿sí? Entonces, la idea de esto es, si se dan cuenta, estos dos esquemas, hasta el primero y el segundo es lo mismo, simplemente es que los que estaban en experimental, como les decía, pasan a control, y del control pasan a experimental, y hacen la unidad de medicina, ¿sale? Entonces, es una estrategia también muy importante que pueden tomar en cuenta, que no aplica para todo, pero si en algún momento, como les decía, consideran que no tienen un tiempo muy amplio para hacerlo, o tienen muy poquita N o algo por el estilo, pueden considerarlo, ¿sale? Pero lo ideal de considerar un ensayo clínico es el que vimos aquí, ¿sale? El primero, el concurrente paralelo, ¿vale? Y alguna pregunta, chicos, con los ensayos clínicos, que obviamente también hay muchísimos más, ¿eh? El ensayo clínico por fases, fase 1, 2, 3, 4, o lo que está pasando con lo de las vacunas, pero bueno, esos son temas de más tiempo también. ¿Alguna pregunta con esto, chicos? ¿No? Ok, perfecto. Y ya por último, tenemos los artículos de revisión o metaanálisis. Estos en términos generales son estudios que van a combinar resultados en general y que vamos a permitir sacar conclusiones. Añade evaluaciones cuantitativas y resume los resultados, y es apropiado cuando los estudios que se han hecho en pocas personas han llegado a conclusiones distintas, y entonces con estas razones yo puedo hacer un estudio de estos. Diferencia entre uno y otro, que también merece una clase más grande y más interesante en cada uno, sobre todo en los metaanálisis. Los artículos de revisión son, como su nombre indica, es un artículo en donde yo voy a buscar información de lo que exista, voy a cruzarlos, hacer como una sistematización de la literatura y voy a dar como los resultados de manera general en cómo se está comportando la evidencia que existe. El metaanálisis, por su parte, hace lo mismo, pero ya lleva implícito un análisis estadístico a través de muchas herramientas, sobre todo la que se maneja es la famosa plataforma de Cochrane, que es la principal herramienta o repositorio de datos que incluso tiene un programa donde ustedes pueden meter todos sus estudios para que les dé información a partir de análisis estadístico para ver si los estudios que están revisando son o muy similares o muy diferentes y se puede llegar a una conclusión. Entonces son otros dos mecanismos que se pueden hacer y que se pueden llevar a cabo para ver si lo que quiero estudiar, lo que se ha estudiado ya está más que estudiado y si vale la pena hacerlo o no, ¿sale? Entonces, esos son otros estudios que existen y que obviamente, como les digo, es más allá, eso es a grosso modo, pero también que lo tengan en conocimiento para que si en algún momento ustedes quieren hacerlo a través de sus tesis, pues también podría ser, ¿no? Entonces, pues esto sería todo, chicos. Espero no haberlos hecho tantas bolas.
traté de hacerlo lo más aterrizado posible, ver solo generalidades, y dentro de esto, pues, les digo, siempre va a haber muchísimos más cosas o más cambios que podemos considerar. Entonces, si no hay alguna pregunta, chicos, voy a ver el chat o algo por el estilo. ¿Alguna duda, pregunta? Les puedo dejar igual mi correo ahí en el chat, y bueno, cualquier cosa que necesiten, estamos al pendiente. Doctor Juan, una pregunta. De pronto, cuando estamos leyendo artículos, la forma de valorar si los resultados es en función de los riesgos, riesgo relativo, riesgo atribuible, razón de momios. Cada uno de estos trabajos o tipos de trabajo de investigación va acompañado de un tipo de interpretación de resultado. Vamos, en los experimentales son los riesgos atribuibles o riesgos relativos, y en el transversal razón de momios, o es indistinto. No, tienen una, digamos, de manera como, ¿cómo llamarlo? O sea, de manera como clásica, depende mucho del tipo de estudio. Si bien los estudios que revisamos, los transversales, tienen dos variaciones, ahí yo puedo utilizar algo que se llama razón de momios para la prevalencia y razón de prevalencias, que son las mismas fórmulas que se convierten en la razón de momios o el riesgo relativo, exactamente lo mismo, nada más que en la transversal uno se utiliza para enfermedades raras y enfermedades agudas, pero para enfermedades crónicas. El casos y controles se utiliza la razón de momios, y en el estudio de corte el riesgo relativo, o incluso la razón de tasas, que tiene que ver igual con otro análisis. Pero esos estudios epidemiológicos se pueden manejar con estos riesgos como comenta. En el caso de los ensayos clínicos o los de intervención, yo puedo, más que manejar riesgos, que sí se podría, si se complementa, pero más que manejar riesgos, yo tengo que ver qué estoy analizando. Si estoy viendo el análisis en cambio de algo cuantitativo, en función de cuántos grupos voy a tener, en función de si es algo cualitativo, y entonces yo tengo muchísimas pruebas estadísticas. Entonces, los primeros que comenté, hay que analizarlos dentro de todos, desde el punto de vista como epidemiológico a través de riesgos, pero también dentro de esos estudios no solamente puedo sacar riesgos, puedo sacar comparaciones, puedo sacar asociaciones, puedo sacar relaciones, puedo sacar modelos de predicción, acorde a cómo es explicado. Entonces, cada uno de los estudios, yo puedo ocupar cualquier herramienta estadística siempre y cuando así lo haga, y en función de esa herramienta estadística tengo que interpretarlos. Ok, doctor. ¿Alguien que quiera comentar algo sobre su tesis, alguna situación que tengan o dificultad que tengan para identificar tanto sus variables, su población de estudio, qué tipo de metodología estadística tienen que implementar? Bien. Creo que no, doctor. Pero sí, no se preocupe. De todas maneras, les voy a dejar de una vez mi correo aquí. Y pues cualquier cosa que se les ofrezca, doctor, pues estamos Ok, muchas gracias, doctor. atentos. Sí. Sí, perfecto. Muy Bien, bien. pues no resta más que agradecerle infinitamente su buena voluntad de participar con nosotros, su accesibilidad, su nobleza, su humildad, y esperamos seguir contando con ustedes más adelante para las siguientes cursos que estemos pensando en organizar, doctor, y en las pláticas que tenemos de manera continua ahí en la coordinación. Sí, doctor, con gusto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, estamos aquí para apoyar siempre. Bien, pues muchas gracias, doctor. Y a todos ustedes muchas gracias, y no olviden enviar sus correos de manera adecuada para registrarle su asistencia. Bien, damos por terminada la sesión del día de hoy. Nos vemos en 8 días. Sí, gracias a todos. Doctor, una pregunta. ¿Tiene usted algún inconveniente si pudiéramos subir a YouTube su plática? No, sin problemas, doctor. Sí, ok. Pues muchas gracias. Entonces, más adelante se las envío a todos los que participaron el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. ¿Y si te han traído